7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, politólogo, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, para hablar de la situación de América Latina y la región, cuando el Grupo de Puebla y el socialismo del siglo XXI que fracasó aquí durante una década, sigue reflejando esta crisis en países como Nicaragua y Venezuela, que viven dictaduras. Hoy Diario El Universo publica precisamente en Venezuela el dictador Nicolás Maduro acaba de designar un nuevo ministro de petróleo tras un nuevo escándalo de corrupción, y dice que nombró el pasado martes al actual presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, otrora gran empresa, una gran empresa venezolana antes de la llegada del castrochavismo a Venezuela. Este nuevo ministro, Pedro Tellechea, tras la renuncia del poderoso dirigente del Partido Bolivariano de Venezuela, del chavismo, Tarek El Sami, salpicado por una cruzada de corrupción en la industria. El presidente, el dictador Maduro, anunció este cambio y sustentó la designación como nuevo ministro de Petróleo en el marco del proceso, según él, de transformación que vive la industria. Habla de máxima eficiencia cuando Venezuela era un país que producía alrededor de 3 millones de barriles día, 3 millones de barriles día, y bajó la producción a menos de 1 millón de barriles. Esa es la realidad de esta mano de los revolucionarios del gobierno bolivariano, que lo que hiciera es casi destruir la situación interna. Bien, queremos saludar a un reconocido politólogo latinoamericano, exministro boliviano, abogado, autor de libros que lo hemos leído con mucho gusto, muy ilustrativos: Las dos Américas, el libro Castrochavismo, Crimen Organizado en las Américas, y es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Don Carlos Sánchez, muy buen día. Lo hemos invitado a un diálogo para que nos ilustre. Hace poco veíamos una disertación suya sobre las dictaduras del siglo XXI. ¿Qué ha pasado? Porque aquí siguen queriendo desbaratar a las democracias. Hay un acecho, un asedio, como sucede en el caso ecuatoriano, de gobiernos que han fracasado. El caso de Argentina, por ejemplo. El caso de Argentina, un fracaso absoluto del kirchnerismo y el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo le ve desde Miami a América Latina? Por favor, doctor Carlos Sánchez Berzaín, muy buen día. Saludos, don Miguel, mucho gusto, y por su intermedio a toda la importante audiencia que usted tiene en el Ecuador y en todas las Américas. Mire, Ecuador está bajo permanente acoso del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. ¿Qué es esto? Es la marca del siglo XXI, dada por el hecho de que al empezar este siglo solo había una dictadura en las Américas, que era la de Cuba. Y con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, Chávez pone al servicio de Cuba todo el petróleo, el dinero, y rescata la dictadura de Cuba. Y entre Chávez y Castro inician el siglo con un proyecto que denominan populista, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que se expande rápidamente. Controlan primero el Brasil con Lula, después se producen hechos en el Ecuador, caen presidentes, el presidente Mauad, después el presidente Gutiérrez, se produce un poco antes de eso la caída del presidente de la Rúa en la Argentina, después el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, y avanzan al punto en que llegan a controlar prácticamente toda la región. Y para el Ecuador la receta del socialismo del siglo XXI se llama Rafael Correa, que establece el mismo mecanismo utilizado en Venezuela, en Bolivia,
para modificar las instituciones democráticas, hace una constituyente, y con esa constituyente cambia la estructura del Ecuador y puede establecer una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El Ecuador ha pasado por una dictadura con el gobierno de más de 10 años de Rafael Correa y ha regresado de esa dictadura porque el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de separarse de esa corriente y de devolverle el Estado de Derecho, devolverle las condiciones de democracia, liberar los presos políticos que había en el Ecuador, permitir el retorno de los exiliados, muchos de los cuales pese a eso no han regresado, y poner en el marco de la ruta de una elección libre y limpia el Ecuador, que es lo que ha producido la elección del actual presidente. Pero, como en ese camino también se hicieron investigaciones y descubrimientos de la grandísima corrupción que acompañó al gobierno del socialismo del siglo XXI, castrochavismo en el Ecuador, lo mismo que en Cuba, que en Venezuela, que en Bolivia y en Nicaragua, se produjeron procesos que han dado sentencias. Está sentenciado a 8 años de cárcel Rafael Correa y gente de su gabinete, entre esos la señora que forma parte del nuevo escándalo que se ha formado por su huida de la embajada argentina en el Ecuador. Entonces, lo que pasa en el Ecuador es que hay una acción permanente de conspiración contra el gobierno que esté en el Ecuador. Conspiraron contra Moreno, ahora están haciéndolo contra Lasso, para que retorne el correísmo que ustedes llaman, que es denominado a nivel latinoamericano castrochavismo o socialismo del siglo XXI, de impunidad a la gente que está condenada y que está sometida a procesos por corrupción y más, y retorne además esa figura del narcoestado a la que llevaron al Ecuador. Esa es la lucha permanente, la democracia contra la dictadura, y la democracia del Ecuador está resistiendo, no sin grandes daños ni grandes sucesos como los que estamos viendo en estos días y vemos permanentemente. Un tercer juicio, tercer intento de sacar del poder a Lasso, la huida bochornosa bajo encubrimiento obvio del gobierno argentino, que es un gobierno paradictatorial castrochavista de esta persona, exministra sentenciada a cárcel, y una serie de hechos que tratan de desestabilizar al Ecuador, que resiste con la fortaleza de su democracia, de su dolarización y de su producción. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿no teme que estos sectores dobleguen a la democracia? Porque, déjeme decirle, ha habido una campaña internacional, y esta ha sido una falla del Estado ecuatoriano, una campaña internacional para decir y sentar un hecho como la persecución política, el lawfare que habla el expresidente, cuando aquí en el caso Sobornos hubo centenares de pruebas, confesión de empresarios que fueron sentenciados de que entregaron dinero ilegalmente, contratistas del Estado ilegalmente a ese gobierno, que la secretaria personalísima del presidente, y que confesó ella también, se dice en la parte judicial, a confesión de parte, relevo de prueba, hubo confesiones, y sin embargo internacionalmente, doctor Sánchez, recorre este pensamiento de persecución política. ¿Qué piensa? No, no es así. La gente sabe que Correa es uno de los criminales, un exdictador condenado legítimamente a 8 años de cárcel. Lo que pasa es que hay un grupo transnacional, que es este grupo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, liderado por Cuba, que ha creado las narrativas de la impunidad. Es lo que han hecho con Lula, quien han logrado que regrese a la presidencia del Brasil. Lula no es inocente, Lula está en la cárcel por corrupción, por el mismo caso del Lavallato, que ha ensuciado toda América y que ha tenido tanto efecto en el Ecuador. Lula simplemente han anulado obrados. De esa manera ha quedado de nuevo bajo la presunción de inocencia y ha podido ir a una campaña electoral. ¿Qué es lo que están tratando de hacer en el Ecuador? En el Ecuador, las fuerzas políticas democráticas tienen que estar muy claras que la mayor amenaza que tienen es la impunidad del dictador Correa. Es el retorno que él quiere hacer con la fuerza política que ha ganado en las últimas elecciones y la debilidad política del gobierno,
para tratar primero de anular de cualquier forma la sentencia que lo ha condenado a 8 años de cárcel y que lo ha convertido en un reo que debería estar siendo perseguido internacionalmente, pero que ahí está el otro tema. El gobierno, la Cancillería, el sistema ecuatoriano lamentablemente no ha hecho mucho por eso y terminará pagando las consecuencias porque las disposiciones legales hay que cumplirlas, mientras que Correa hace crecer la fuerza política de un aparato que ha quedado latente después de más de 10 años de dictadura. Se tiene aparato y que empieza a tomar mecanismos de presión y de venganza para buscar impunidad y buscar retorno al poder. Mientras tanto, se producen reuniones como la que acaban de hacer, por ejemplo, en Buenos Aires hace 2 días con el Grupo de Puebla, donde se reúnen Cristina Kirchner y Rafael Correa para hablar mal de la justicia, pero son 2 condenados por corrupción. Kirchner acaba de ser condenada, Correa está condenado, y lo que los protege es la complicidad de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que no aplican las normas internacionales para su captura. Mire, Nicolás Maduro tiene orden de captura con $15 millones para su de recompensa para quien lo entregue. Y el gobierno de México, el gobierno de la Argentina lo protegen, porque además de las dictaduras en la región, que son 4, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Es un gobierno, un país democrático, pero que está al servicio de las dictaduras. López Obrador es el más bochornoso y el más notorio en México. Ha condecorado inclusive al dictador Díaz-Canel de Cuba, contrata médicos esclavos de Cuba y tapa todos los crímenes que comete esa dictadura. Ha recibido con alfombra roja al dictador jefe del cartel de los soles que maneja Venezuela, Nicolás Maduro, y no ha aplicado la captura con el premio de los $15 millones. Protege a la gente que, como Evo Morales, abandona y denuncia en Bolivia y de plataforma de conspiración junto con Argentina para reponer el dictador en Bolivia y sostienen el régimen de Nicaragua. Ese país está conspirando contra la democracia ecuatoriana en este momento. Otro gobierno paradictatorial es el de Argentina y el Ecuador acaba de recibir una durísima prueba de eso con el tema de la fuga de la exministra de Correa de la embajada argentina. Eso, como lo ha señalado directamente en las cartas que ha escrito el presidente Lasso, es una acción manejada, operada y consentida por el gobierno argentino, que ha dado una muestra más de su servicio a las dictaduras y del soporte al crimen organizado, porque esta es otra cosa importante. Estas dictaduras no son un fenómeno político, son un fenómeno criminal. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han convertido sus países en narcoestados y además de hacer los narcoestados soportan el crimen organizado. Ellos mismos ejercen el poder a través de lo que se denomina terrorismo de Estado, que se define como la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que esa población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y así otro gobierno paradictatorial, y en eso el Ecuador corre mucho riesgo porque está como sometido a una presión en pinza, es Colombia. Petro ha tomado el poder y se ha puesto absolutamente al servicio de sus amos de siempre. Él ha sido un guerrillero castrista y ahora está al servicio del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, tratando de sacrificar la democracia colombiana. Ha caído el del Perú por dar un golpe de Estado, lo han cesado, está en la cárcel. El Perú está defendiendo su democracia, otro país bajo acoso de lo que es el castrochavismo, y Chile está ahí con un presidente que le debe el poder al castrochavismo, pero que al que la institucionalidad chilena lo está obligando a través de derrotas sucesivas, como el referéndum que ha rechazado la Constitución Plurinacional de septiembre del año pasado y la decisión del Congreso que le acaba de rechazar su presupuesto, lo está obligando a ir más o menos en el camino de la institucionalidad democrática. Pero las Américas son eso, la confrontación del ataque de las dictaduras contra la democracia, fenómeno que se ha hecho mundial con la invasión de Rusia a Ucrania, que usted habrá visto ha alineado en un solo grupo a todas las dictaduras.
es una dictadura de corte nacionalista, es el Estado invasor, ha recibido el apoyo y está siendo sostenida y controlada por la dictadura comunista de China, unipartidista, recibe drones de la dictadura teocrática de Irán y está apoyada por las dictaduras de Latinoamérica, que son el castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y la democracia se defiende en la otra orilla. Lo que es mundial es regional en las Américas, y el Ecuador es un foco importante de esa presión que ustedes están viviendo en el día a día, pero además de ver esto, y esta es mi recomendación, como un conjunto de hechos locales en el Ecuador, hay que verlo como la gran presión internacional. No hay que olvidar que durante el gobierno del presidente Lenín Moreno, cuando él fue objeto de un golpe de Estado el año 2019 y tuvo incluso que trasladar la presidencia de Quito a Guayaquil, una de las cosas que hizo fue revisar la planilla de los diplomáticos cubanos en el Ecuador y encontró que había una cantidad extraordinaria de gente que obviamente no era diplomática y le expulsó. Porque Cuba es la que dirige estos procesos conspirativos, y en el caso del Ecuador yo creo que hay que fijarse mucho en Colombia y en la Argentina, en Bolivia, que tienen, en México, que tienen sedes diplomáticas que se terminan convirtiendo en mecanismos de desestabilización, porque rompiendo toda regla internacional se meten en la política interna y se meten a desestabilizar la democracia y el gobierno. Ese es el caso de la salida de la sentenciada por cohecho agravado 8 años, María de los Ángeles Duarte, que con la ayuda, se ha denunciado, de Venezuela, fue a parar en Caracas y a decir que es perseguida política. Pero de su amplia experiencia, doctor Carlos Sánchez Berzaín, de esa lectura clara que tiene de América Latina, así como le ocurriera a Lula y la revisión de su sentencia, ¿no teme que en el Ecuador pudiera ocurrir eso y se vuelvan paulatinamente a tomar? Este momento están tomando ya algunas instituciones, déjeme decirle, el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo. Mire, yo creo que el Ecuador tiene la gran tarea, que no es fácil, de separar la política del crimen organizado. ¿Aló? Sí, está al aire, por favor. Está al aire, por favor. Gracias. Le decía que el Ecuador tiene la gran responsabilidad de separar la política del crimen organizado. Pueden haber partidarios del correísmo que hacen política, y ellos tienen que hacerla en el marco del sistema democrático. Pero toda aquella gente que, utilizando el sistema político, la estructura política que ha dejado el correísmo, que no es otra cosa que la estructura de la corrupción y de la dictadura del castrochavismo en el Ecuador, que busque ya sea la impunidad o el retorno del dictador, como han hecho en el Brasil, en el caso de Lula, o busque de alguna forma el incumplimiento de los principios que son el fundamento de la democracia, tienen que ser claramente señalados. Y en eso la oposición, que puede estar contra el presidente de turno o que puede tener sus posiciones para la toma del poder, tiene que ser muy clara. Porque si la oposición se presta a acompañar al correísmo en el retorno de Correa y en la impunidad, va a pagar el precio. Yo quiero darle un ejemplo muy importante. En Bolivia, el año 2019, después de cometer una cantidad de crímenes muy grande, de hacer fraude electoral, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y el dictador sale. Se va, y después México y Argentina ayudan a evacuarlo y lo sacan de Bolivia. Se establece un gobierno que debería ser de transición a cargo de la señora Áñez, pero la señora Áñez ni liquida la estructura jurídica de la dictadura, cosa que sí ha hecho el presidente Lenín Moreno en el Ecuador, ni juzga la impunidad, cosa que sí ha hecho el presidente Moreno en el Ecuador. Entonces, como no juzga la impunidad, hay acuerdos bajo cuerdas, hay acuerdos bajo la mesa que permiten que Evo Morales no sea procesado, no responda por los crímenes que ha cometido, y no hay ni siquiera procesos en serio contra él. Cerca de un año regresa el dictador, fragúan una elección, la del 2020, vuelven a tomar el poder. Evo Morales es el dictador en jefe, pone su delfín, que es Arce Catacora, que actualmente ejerce la presidencia del Estado,
y lo que hacen a los pocos meses es encarcelar a Yanine Áñez y perseguir a la gente que los había ayudado a regresar, aunque otro grupo de opositores sigue con ellos en función de oposición funcional. Están en la cárcel la expresidenta Áñez, gran parte de su gabinete, está en la cárcel el ex candidato presidencial Camacho, su candidato a la vicepresidencia Pumari, los altos mandos militares, todo el mundo. O sea, la gente que ayuda al crimen organizado y a la dictadura a retomar el poder termina mal. Miren el ejemplo boliviano y haga conciencia a la oposición ecuatoriana que por más ataque o por más necesidad que tenga de ser un opositor firme contra el gobierno actual, eso no debe representar el contribuir a la impunidad o al retorno del dictador que ha tenido el Ecuador. Las cosas están muy recientes, son muy claras, y eso les puede costar, además de un severo e importante hecho de disminución del apoyo político, cuando el dictador vuelve o pone su delfín para volver, no agradece sino con cárcel, persecución y exilio. Eso debieran estar conscientes en el caso ecuatoriano, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Por ejemplo, partidos que fueron otroras democráticos, otroras destacados, llegaron a la presidencia de la República con Rodrigo Borja Ceballos, para citar el caso de Izquierda Democrática. Pachacuti, el brazo político del movimiento indígena, no deben entender esta situación, que pudieran caer el caso de Bolivia después de la persecución y cárcel ellos mismos que están contribuyendo con sus votos en la Asamblea Ecuatoriana. Mire, yo no quiero hablar de hechos específicos ni de nombres de partidos, pero le estoy presentando 3 hechos concretos que son realidad objetiva. El primer hecho es la dictadura de Correa y la fantástica e increíble transición casi milagrosa que ha tenido el Ecuador, que es el único país que ha salido de las dictaduras castrochavistas a la democracia que tienen hoy día. Recuerden los años de Correa, las sabatinas, las órdenes ejecutivas de dictador que se daban en esas sabatinas, la proclama de que él era el ejecutivo, el legislativo, el judicial, o sea, él era todo el poder. La metida de mano en la justicia, los presos políticos, lo que le han hecho a Galo Lara y le han hecho a otra gente, ese diputado que ha estado secuestrado en Colombia, el narcoestado que han organizado en ese momento y del que ha salido de alguna manera el Ecuador, los exiliados, lo que han hecho con el diario El Comercio, si mal no recuerdo, con notorias violaciones de derechos humanos, las violaciones y las apropiaciones indebidas de medios de comunicación. Claro, Diario Hoy también desapareció, Diario Hoy. Libertad de prensa, bueno, tiene una larguísima historia, ese es un hecho. El Ecuador ha salido de una dictadura. El segundo hecho es que hay el precedente de la impunidad de una persona claramente culpable y procesada judicialmente como Lula en el Brasil, que ha estado en la cárcel, que a través de mecanismos de manipulación política del Poder Judicial le permiten volver a la política y retorna a la presidencia. Es lo que está queriendo hacer Correa. Correa quiere de alguna manera anular su sentencia, ya buscará un vicio de nulidad, ya buscará un recurso, ya buscará un mecanismo, y para eso está tratando de utilizar la fuerza política que se le ha mejorado en la última elección de elecciones regionales y en esa consulta que ha tenido el Ecuador, pero que no funciona si no lo acompañan partidos de la oposición democrática. Y el tercer elemento es que cuando logran eso, como ha sucedido en Bolivia entre el 2019 y el 2020, la gente que se constituye en cómplice de la operación retorno a la dictadura termina en la cárcel, porque así agradecen los exdictadores cuando se reponen al poder. Ahí está Yanine Áñez, su gabinete, su alto mando militar, ahí está Luis Fernando Camacho, ahí está el candidato a la vicepresidencia de Camacho, que se apellida Pumari, y 230 presos políticos que hay en Bolivia. O sea, hay 3 hechos objetivos que los políticos profesionales del Ecuador tienen que mirar para utilizarlos como experiencia o como referencia y ver por dónde van, porque nunca se le va a poder decir a la gente que está en la política lo que tiene que hacer, pero se le puede mostrar hechos que demuestran peligros y precedentes de que es muy grave transar con el crimen organizado,
o ayudar a que el crimen organizado retome el poder político. Y crimen organizado es lamentablemente el señor Correa, que está condenado a 8 años de cárcel. Doctor con Carlos, sentencia ejecutorial. claro, doctor Carlos Sánchez Berzaín, no solo hacer entender a los políticos, como hacer entender a los pueblos estos fantasmas, estas amenazas, cuando aquí, curiosamente, un 25% de voto duro que tienen, le derrotan al 75% de ecuatorianos, de sectores políticos que están divididos y que simplemente permiten que un 25% de este sector político imponga y gane elecciones como fueron en las seccionales últimas. Bueno, el tema de eso es que ya está funcionando con bastantes problemas el sistema que tienen todos los países, casi todos los países de América Latina, que es el sistema presidencialista, que se replica en las elecciones regionales y municipales, que es la concentración del poder en un individuo a partir del cual se organiza el ejecutivo y se coordina con el poder legislativo, sea regional, sea municipal. Es tiempo de pensar en América Latina el salir del presidencialismo para ir al parlamentarismo. Y en ese sentido yo le quiero decir, por ejemplo, Bolivia tiene en todo su sistema municipal desde el año 95, tiene el sistema parlamentarista. Entonces, ese es el único rasgo democrático que queda bajo la dictadura de Bolivia. Porque usted, para ser alcalde en Bolivia, además de ganar una elección, tiene que tener mayoría en el Consejo. Y sostener esa mayoría en el Consejo. Entonces el 25% no le alcanza. Tiene que ser democrático, hacer pactos abiertos y tener aquel gran secreto que el presidencialismo no permite, no puede, cuando hay más de 3 o 4 candidatos, que se llama gobernabilidad. ¿Qué es lo que le está pasando a Lasso? ¿Qué es lo que le está pasando a Petro en Colombia? Lo que le está pasando a Boric en Chile, lo que le ha pasado a Castillo en el Perú, y lo que le pasa a todos los gobiernos que llegan al poder, ya sea a nivel nacional, regional o municipal, por un sistema presidencialista en el cual en la primera vuelta uno tiene una cantidad de 15, 18, 20, 25, 30%, una minoría, y en la segunda vuelta, en el caso de las presidencias, se crea la ficción de un ganador, pero que sigue teniendo ese apoyo popular del 25 o 30%. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Ingobernabilidad. Ingobernabilidad porque el sistema presidencialista está diseñado para máximo 3 o 4 participantes políticos, partidos. Y hoy día, por la revolución tecnológica y las facilidades de participación, la última elección presidencial del Ecuador, ¿cuántos candidatos ha tenido? 14, 15. La del Perú ha tenido 19. La de Chile ha tenido una docena, la de Colombia en la primera vuelta lo mismo. Entonces así no funciona el presidencialismo. Lo que crean son gobiernos de minoría, gobiernos con ingobernabilidad, y es lo mismo que pasa en el sistema regional y en el sistema municipal cuando se maneja esa fórmula. Con el 25% uno toma el control del poder ejecutivo, pero después no tiene gobernabilidad y vienen procesos de desestabilización muy serios o de abuso de poder. Entonces, lo que se está recomendando y lo que yo propongo es que hay que hacer 2 cosas en América Latina para fortalecer la democracia. Una que ya tiene el Ecuador es la dolarización, que estabiliza y mejora la democracia en términos extraordinarios, y no lo voy a comentar hoy día porque ustedes son los que han realizado esa gran medida los ecuatorianos y se benefician de ella. Pero la segunda es pasar del presidencialismo al parlamentarismo, y yo creo que eso va a suceder en el curso de la próxima década, y efectivamente, porque no hay sistema presidencial que funcione con 15 partidos políticos o con 12, 14 candidatos que se presentan a una elección. Aquí hay, déjeme decirle, doctor Carlos Sánchez Berzaín, hay 272 movimientos políticos nacionales y regionales. ¿Cómo puede funcionar? Bueno. Imagínese. Está bien eso, está bien, porque eso es participación. Viene un poco con la revolución tecnológica. Todo el mundo, a través de estos aparatos que son los celulares, nos hemos vuelto periodistas, nos hemos vuelto comentaristas, nos hemos vuelto políticos, nos hemos vuelto fotógrafos, productores de televisión y de cine. Entonces, en esa dinámica,
más la apertura de los sistemas democráticos, terminamos con 20 candidatos a una alcaldía, con 15 candidatos a la presidencia, y el sistema presidencialista no está diseñado para eso. Simplemente es como tener un auto donde entran 4 pasajeros y usted le mete 20. Entonces el auto no camina. Usted necesita convertir ese vehículo en alguien que reciba 20, 30, 250, y ese es el sistema parlamentarista. Por el sistema parlamentarista todo el mundo va a elecciones, se eligen los parlamentarios reciben mandato de acuerdo a su voto, unos el 20%, el 15%, el 30%, lo que fuera. Eso estructura el Parlamento, el poder legislativo, donde hay que construir una mayoría que va a elegir al Ejecutivo, al presidente o al primer ministro, como sucede en España, como sucede en Italia, como sucede en la Gran Bretaña, y eso es muy estable. Porque primero se crea la gobernabilidad y después se crea el gobierno, no al revés. En el sistema presidencialista primero se crea el gobierno, el presidente que nombra a sus ministros, y después no hay gobernabilidad. No hay manera de que al señor Lasso le vaya bien. No tiene gobernabilidad, no tiene respaldo en el poder legislativo. Va a estar bajo permanente acoso y en vez de administrar y gobernar va a estar trabajando en tratar de mantener su gobierno. Lo mismo que a Petro, lo mismo que a Boric, lo mismo que, y este no es un problema de ideología, es un problema de sistema. Es un problema en que hay que fortalecer la democracia, reconociendo la realidad objetiva de que la multiplicidad de participación política ha liquidado el sistema presidencialista y exige avanzar a un sistema parlamentarista que no sea un híbrido como el del Perú, porque no funciona, que es semiparlamentario, pero que es presidencial, que tiene que ser un sistema abierto, cogiendo la experiencia de países como España, Italia, países europeos, en los cuales la estabilidad es la regla, con 30 partidos políticos, con 20 candidatos y con una multiplicidad de representación. Doctor Carlos Sánchez Besaín, usted tocó el tema dolarización. Esta es una fortaleza que desde el 2000 tenemos en el Ecuador. ¿No teme que al retornar el gobierno que usted ha mencionado, pudiéramos ir a una situación similar a la de Venezuela, liquidarse la dolarización, que por no decir el 100% de ecuatorianos, del 99,9% está de acuerdo con eso? ¿No cree que pudiera echarse abajo la dolarización? No, mire, el dictador ya ha estado ahí. Primero, yo no creo que Correa va a volver. Yo creo en la fortaleza del pueblo y de la dirigencia política ecuatoriana. Es el único país que ha sido capaz de salir de la dictadura y reponer la democracia pacíficamente, gracias a la conducción del presidente Lenín Moreno, pero con gran participación de la sociedad que reclamaba democracia y libertad. O sea, mientras Venezuela malbarataba su opción de sacar la dictadura de la mano del presidente Guaidó y de todo ese equipo con Leopoldo López, Capriles y otra gente, Borges y qué sé yo, y Bolivia liquidaba la posibilidad de retornar a la democracia con un gobierno interino que no fue de transición, sino de continuismo, con la señora Áñez y con gente como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y otra gente que malbarató ese momento. El Ecuador transitó de la dictadura a la democracia y repuso el Estado de Derecho, liberó los presos políticos, reinstaló la lucha contra el narcotráfico, sacó de la embajada de Londres a ese señor que Correa tenía alojado, llevó adelante un proceso de investigación de la corrupción con sentencias efectivas. O sea, volvieron a la democracia. Y el cierre glorioso fue una elección libre y limpia en la que ganó Lasso. Pudo haber ganado cualquier otro, pero el pueblo se inclinó por esa posición. Entonces, yo no veo manera de que la dictadura del socialismo del siglo XXI, castrochavismo o cosismo, regrese al Ecuador, porque finalmente, como está comprobado, es una minoría. Y que cuando tuvo el poder, más de 10 años, concentrando todo el poder, y él mismo lo dijo, yo soy el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo. Está documentado eso, se atribuyó todos los poderes y los ejerció Rafael Correa, pero no pudo con la dolarización.
O sea, hizo varios intentos de meterle la mano a la dolarización, pero la dolarización es una conquista social, política y económica que en lugar de perderse en el Ecuador se va a expandir por toda América Latina. La Argentina, para resolver su crisis, necesita dolarizar. Para fortalecer la democracia, el rato que salgamos de las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y de Cuba, esos países tienen que dolarizarse, porque además no es una cuestión extraordinaria, es simplemente sincerar, es simplemente clarear lo que ya ha pasado. La América Latina está dolarizada. En Bolivia la moneda más importante es el dólar, no el boliviano, y ahora hay un corralito y hay una crisis porque el gobierno no tiene dólares, entonces tiene una crisis económica. Los venezolanos, ¿con qué viven? Con dólares, con los dólares que mandan los exiliados, lo mismo que Cuba. ¿Cuba qué hace? Les roba a las remesas los dólares que mandan los familiares exiliados para los familiares que siguen en Cuba. Lo mismo que Nicaragua. O sea, la América Latina está dolarizada. Lo único que hay que hacer, como ha hecho valientemente el Ecuador, y en esto quiero reconocer la gran visión que tuvo en su momento el presidente Yamil Maguad, que reconoció esa realidad, y aunque la dolarización se venía estudiando desde años atrás en el Ecuador, él tuvo el valor de hacerlo. Y quiero recordarles que Yamil Maguad perdió la presidencia, cayó, fue derrocado a los 12 días de dolarizar el Ecuador, pero la dolarización sobrevivió. Y sobrevive y se va a expandir por toda la región porque es el mecanismo para fortalecer el poder del pueblo y para fortalecer la institucionalidad democrática. Además, es un gran mecanismo contra la corrupción porque evita la emisión inorgánica de dinero por los bancos centrales. Doctor Carlos Sánchez, usted ha mencionado, ha citado reiteradamente al presidente Lenín Moreno, que hizo una consulta en febrero de 2018, que en su administración se sentenció a una organización delincuencial, como dice la sentencia, a 8 años de cohecho agravado, pero ahora Lenín Moreno está procesado y con presentación, él vive en Paraguay, con presentación periódica. Como no lo hace, seguramente va a haber orden de prisión. No hay un contraste, más allá de las irregularidades que puedan encontrarse en el proceso de una contratación de una central hidroeléctrica, que además fue en el gobierno de Correa. Lenín Moreno está perseguido. El contraste que a lo mejor hasta la Interpol da luz verde para eso y la Interpol no da luz verde para los otros. Mire, por el momento en que esto se produce, es claro que es una persecución política contra el presidente Moreno por la recuperación de poder que tiene el correísmo en el Ecuador. Han buscado un caso no de su gestión presidencial, sino de la época de Correa, para tomar venganza contra el hombre que condujo al Ecuador de la dictadura a la democracia. Y lamentablemente la democracia no tiene sistemas para proteger a gente como Lenín Moreno, que si estuviera, que hubiéramos querido tener los bolivianos, o que hubieran querido tener los venezolanos. Yo hubiera querido tener un Lenín Moreno en vez del gobierno interino que le devolvió el ejercicio dictatorial y que mantuvo la dictadura. Los venezolanos hubieran querido tener un Lenín Moreno para realmente recuperar el poder, porque lo hizo con decisión, lo hizo con entereza, lo hizo con conciencia democrática. Y el hecho de que ahora aparezca un mecanismo de persecución es simplemente para asesinar la reputación de un hombre al que el Ecuador le debe reconocimiento. El tema a mí me parece que más allá de los fundamentos jurídicos que se quieran exponer y del prestigio que tengan los acusadores, es un hecho de persecución política y una venganza del correísmo muy clara. Es como internacionalmente se ve el tema, porque lamentablemente el presidente Moreno tiene más prestigio internacional que nacional. Moreno decidió sacrificar su popularidad en el Ecuador a cambio de lo que era la transición a la democracia. Gobernó no para la próxima elección, no tuvo candidato. Es otra muestra de grandeza política. Él no puso un candidato que pueda manipular y que lo pueda defender después de dejar el poder. Llevó adelante unas elecciones libres y limpias
y gobernó para la próxima generación, no para la próxima elección. Y yo no creo que más allá de hechos que puedan constituir sospechas o cuestiones de interpretación política o jurídica, el presidente Lenín Moreno merezca un trato de ese tipo, siendo el hombre que, habiendo trabajado con Correa, habiendo sido su vicepresidente o lo que sea, en determinado momento hizo un cambio y defendió la democracia y restauró la democracia en el Ecuador. O sea, personalmente yo creo que ese es un mecanismo que se produce además porque este es el indicador. Cuando el correísmo gana poder, después de la elección persiguen a Moreno. O ponen sobre el tapete casos que ya estaban antes almacenados y empiezan a perseguirlo. Eso dice mal del sistema democrático. Mire, si Lenín Moreno se hubiera mantenido en el grupo del correísmo, del castrochavismo, hoy día estaría viajando por todo el mundo lleno de honores, dando conferencias, como lo hace el condenado a 8 años de cárcel, que es Rafael Correa. ¿Por qué? Porque el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI protege su gente. La democracia en general sacrifica a su gente y eso es lo que estamos viendo o vamos a terminar de ver lamentablemente con el presidente Moreno, que debería merecer un voto de confianza en el Ecuador, haciendo cesar eso que se ve como una persecución política contra él. Una pregunta final por ahora, agradeciéndole siempre al doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿Cómo le mira al Ecuador? La Asamblea está a punto, se ha enredado hasta el día de hoy un juicio político contra el presidente de la República, y aquí quizás una de las instituciones fortalecidas, quizás la única frente a la debilidad institucional ecuatoriana, es la Corte Constitucional. ¿Debiera darse paso a un juicio político en esas condiciones que pudiera marcar mayor desestabilización en el Ecuador? Mire, el Ecuador tiene una gran desventaja y una gran ventaja. La gran desventaja es que está bajo permanente crisis porque tiene un presidente con ingobernabilidad, resultado de la descripción del fracaso del presidencialismo, de que ya no funciona el presidencialismo en América Latina. Y el resultado de las elecciones regionales y del rechazo, la pérdida que ha tenido Lasso con las consultas populares que ha hecho, lo han debilitado grandemente. Entonces ha puesto en marcha un proceso conspirativo para restaurar el correísmo. Y esa es la conspiración. Y ahí vamos a ver quiénes apoyan al correísmo o quiénes sostienen la democracia. Si eso tiene éxito, más pronto que tarde va a caer Lasso. Y van a generar dinámicas de elecciones anticipadas, forzándolo a la muerte cruzada o estableciendo cualquier otro tipo de mecanismo para tener unas elecciones rápidas donde Correa seguramente concurrirá con un delfín que después lo limpie y lo habilite para su retorno al Ecuador. Lo que está viviendo en este escenario de crisis política, que va a ser permanente y va a ser recurrente, es la acción del correísmo, del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, de restaurar con impunidad a Correa y de llevar adelante el correísmo. Y forma parte de eso la conspiración y la persecución contra el presidente Lenín Moreno, porque no le va a perdonar nunca Correa, ni el castrochavismo, ni el correísmo, lo que él ha hecho por el Ecuador retornándolo a la democracia. Y en la otra mano, el Ecuador tiene la solidez y la consistencia de una gran economía sostenida en la dolarización, de un gran sistema que funciona y que permite que el Ecuador sea hoy día uno de los países con comercio internacional, con grandes exportaciones al Oriente y a Estados Unidos, y en crecimiento. Entonces, es la dualidad. Si en algún momento los ecuatorianos lograran salir del presidencialismo y avanzar al parlamentarismo, pues la suerte sería perfecta porque eso fortalecería la democracia. Mientras tanto, lo que vamos a ver en el corto plazo, en la coyuntura, es el permanente proceso de conspiración del correísmo, del castrochavismo, para darle impunidad a Correa y retomar el poder. Y eso quiere decir llevarse por delante a Lasso y sacrificar gente como Lenín Moreno.
Bien, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, un reconocido politólogo, abogado, exministro boliviano, autor de libros, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez. Como siempre, un honor y un gusto escuchar sus análisis de América Latina y el mundo. Muy amable. Encantado, señor Rivadeneira. Mucho gusto. Muchas gracias, muy buen día. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, cómo la política incide en la economía y en el riesgo país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con el nuevo Umbrella Sport